Llegó la hora de presentar a nuestro primer invitado esta mañana de domingo en PBO, la radio con fe. Hugo Guerra, periodista notable, analista, abogado también, nos visita esta mañana, a quien voy a agradecer de manera especial. Hugo, qué gusto, bienvenido. Denis, siempre es un gusto conversar contigo y estar en PBO. Gracias. Bueno, ataquemos el toro por las astas, porque en realidad en nuestro país hay muchos actores que han contribuido al estado de cosas que en este momento estamos viviendo y sufriendo. Y ahora sí tenemos que empezar por alguien que ha estado pasando por agua tibia y como que, ¿no? Ella es la víctima de todo. Hablo de la presidenta, Dina Boluarte. Sin embargo, ella podría decirse que es responsable de todo de lo que está aconteciendo en parte, y me gustaría que comentemos esto, Hugo, pero antes queremos ver qué decía la señora Boluarte, ¿no? Y qué hablaba de la Asamblea Constituyente y todo lo demás. Dame tu voto, dame tu confianza, no te voy a defraudar, porque desde el Congreso trabajaremos por una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. El proyecto de ley ya está listo y preparado, solo para que el primer día de llegar al Congreso lo presentemos. Asimismo, trabajaremos por eliminar la inmunidad parlamentaria, aquella que tanto daño ha hecho a la patria, porque ahí se blindaron algunos congresistas que lo convirtieron en impunidad. Por todo ello, en ti, hermano provinciano, en ti, hermano limeño, les habla una provinciana de corazón. Soy de Apurima y cuento con tu voto. No te voy a defraudar. A ver, después de esto que hemos escuchado, ¿una persona puede cambiar en un pequeño tiempo y hacer otra cosa o dirigirse por otro camino? Establezcamos las cosas como realmente son, Denis. La señora Dina Boluarte es parte del problema, o gran parte del problema. Y la razón es muy sencilla. Esta es una mujer que tiene una ideología roja. Ella es puca. Pero qué duda cabe, pues. ¿No? Es, como diríamos nosotros los serranos, claro, es puca. Puca, roja. Roja, ¿no es cierto? Ya. Pero no solamente es ideológicamente vinculada al comunismo, sino que también es una mujer que tiene una trayectoria que nunca se ha podido aclarar y por la cual ella es culpable. Cajera de los dinámicos del centro. No renunció a RENIEC para postular. Además, estando en el cargo de ministra, convalidó una serie de acciones ilegítimas, ilegales de Pedro Castillo. Solamente faltando unos 10 días aproximadamente antes del golpe de Estado, ella renuncia. Y su acusación ante el Congreso de la República es manejada para sacarla como no responsable de una manera totalmente indecorosa. Ahora, ella desde el primer día no ha querido tomar las decisiones que correspondían. Está sacrificando a la Policía Nacional innecesariamente, innecesariamente y por su pasado se está dejando extorsionar por los traficantes de derechos humanos, que son todas esas ONGs y el sistema interamericano que hacen uso y disfrute socialista de los derechos humanos. Hay que recordar algo, Hugo, y tú sabes perfectamente, el Estado cuenta, ¿no?, en su haber, como Estado que es, con la posibilidad de la coerción. Cuando se ve una situación de conflagración, de violencia que supera las circunstancias, el Estado perfecta y legítimamente puede tomar las acciones. Para eso está en la Constitución. En la Constitución está en qué momento sacar las fuerzas armadas, no solamente las policiales, para poner orden, ¿no?, en el país.
¿no? Y solamente logrando el orden público se puede caminar y se puede lograr, ¿no?, resultados. Pero aquí el gobierno está dejando pasar, está permitiendo que siga el estado de cosas, que el país se desangre, ¿no?, que los vándalos sigan destruyendo. Los detenidos no se sabe hacia dónde van, no hay resultados claros y precisos, cuántos están ya en la cárcel, cuántos han sido ya procesados. Obviamente en derecho penal hay que individualizar a los responsables, ¿no? Pero aquí, ¿no?, tendría que estar dándose todos los días un informe, cuántos detenidos van, cuántos están en la cárcel, ¿no? Pero nada de eso hay. Hay una policía que lucha, ¿no?, de manera huérfana, y las Fuerzas Armadas aparecen pálidamente para desbloquear en algunos sitios, ¿no?, las carreteras bloqueadas. Pero acá hay una cosa más grave. El monopolio de la fuerza la tiene el Estado constitucionalmente. Es el Estado el único que debe utilizar la fuerza. No se... Pero hablo de eso justamente, no utilice el monopolio. Así es. No, está en sus manos. Quiere decir que no hay voluntad política de poner orden en el país. Tiene que haber autoridad, Hugo. Se ha perdido el principio de autoridad. Y esto no es una cuestión solo de voluntad política, es su obligación. Yo pregunto, Denis, ¿por qué se permiten todas estas manifestaciones? Porque manifestaciones puede haber bajo un régimen de normalidad, pero estamos bajo... Es un derecho constitucional, puede haber. Pero siempre y cuando no haya estado de emergencia. Así es. Y bajo estado de emergencia, el derecho de reunión... Es otra cosa que sorprende. Muy bien esa puntualización que haces. Manifestaciones en pleno estado de emergencia. Impresionante. El libre tránsito. Se ha permitido que vengan caravanas enormes, sabiendo plenamente, por fuentes de inteligencia, por verificación, que venían a hacer disturbios y a hacer violencia. Y peor todavía... En ningún momento la señora Boluarte ha utilizado los términos que corresponden. Esto no es legítima protesta popular. Esto es un acto de subversión. Con accionar terrorista y con algo más, Denis. ¿Por qué la señora Boluarte permite que la Defensoría del Pueblo defienda a los terroristas, no a los ciudadanos? ¿Y por qué no ha sancionado inmediatamente a la señora canciller cuando en unas declaraciones ante el New York Times dice que no hay pruebas? Es impresionante. Esa es una cosa que no se puede entender, porque se entiende que la presidenta de la República es la que dirige la política exterior del país. Entonces esto nos lleva... la que ejecuta es la canciller en este caso. Eso nos lleva... Pero eso no ha pasado. Nos lleva a una conclusión. La señora Boluarte es, además de incapaz, es cómplice de lo que está pasando. Yo lo dije en el editorial. Hay complicidad. Bueno, esto tiene que entenderse con claridad. Nosotros vamos al meollo del asunto para que se entienda por qué el estado de cosas que estamos viviendo en el país. Entonces el Ejecutivo también tiene responsabilidad y directa aquí. No solamente la inacción, la incapacidad que pueda mostrarse en el Congreso, donde tampoco hay voluntad política para cambiar las cosas. Aunque ellos, en realidad, como dije al principio, podrá criticarse todo lo que se quiera, pero ellos pueden seguir tranquilamente hasta el 26, porque situaciones graves no han pasado en el país como para pensar en una asamblea constituyente o cambiar la Constitución. Esa es una locura y es una quimera. Mucha gente no entiende esa situación y ya vendrá en cualquier momento Ernesto Blume Fortini para hablar acerca de esto. Vamos ahora con la responsabilidad del señor Otárola, el presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, que tiene mucho que ver aquí también. Tiene mucho que ver, ¿no?, con esta aparente confusión, pero parece que no es una confusión, sino más bien algo planificado, ¿no? Espero equivocarme. Ahí podemos ver... Hugo, puedes ver ahí el tuit, ¿no?, del señor Alberto Otárola. Dice, ¿no?, que es del 28 de julio. Así es, de pueblos, etnia originaria, asamblea constituyente por cauce constitucional, ¿no? El Palacio de Gobierno será sede del Ministerio de Cultura, ¿no?, avalando lo que al principio el señor Castillo, ¿no?, dijo, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es del 28 de julio del 2021.
¿no? O sea, el día en que asumió el mando el señor Castillo, ¿no? Y las cosas que dijo, ¿no? Las sandeces que dijo. Palacio de Gobierno será un museo, ¿no? Es decir, este señor jamás ha leído la Constitución, ¿no? No y entonces solamente... el señor Otárola pensaba de esa manera, que estaba perfectamente. Además dice, tres temas fuertes, potente mensaje del presidente. Pero ese potente está aquí. Si te das cuenta, hay un común denominador entre Otárola y la Boluarte. Es Asamblea Constituyente. Los dos están destapando de manera peligrosa, temeraria, una caja de Pandora de una ilegítima Asamblea Constituyente. Entonces, ¿qué confianza podemos tener los ciudadanos? Porque mientras ellos tienen este pensamiento que es netamente marxista, que es netamente comunista, el país está en una crisis terrible. Cusco, la gran tierra, está desabastecido, está en estado de... ¿Sabes, Hugo? Puno está aislado. Madre de Dios depende de la caridad del Brasil. Pero ¿sabes qué? Lo de Madre de Dios, Hugo, es algo ya que supera la imaginación. Esto debe ser una pesadilla para los materditanos. 300 soles el balón de gas. 300 soles el balón de gas. ¿Te imaginas eso? Y tienen que cruzar la frontera con Brasil para comprar 4 galones de gasolina. Bueno, ahora están comprando todo en Asís. Así es. Que es el pueblo más cercano a Puerto Maldonado, pero que pertenece a Brasil. Con lo cual se atenta contra la soberanía nacional. También. Y otra cosa que no se ha aclarado, ¿por qué no ha habido una reacción de Otárola y una reacción de la señora Boluarte respecto de Bolivia? ¿Por qué no se ha pedido que se retire el embajador de Bolivia? Es grave. En realidad es urgente. Hay una secesión en curso. Totalmente, porque el señor Evo Morales, bueno, si se le puede decir señor, ¿no? A este individuo, que me disculpe porque otra cosa no es, ¿no? Acaban de iniciarle un proceso penal, ¿no? Y peor, en Bolivia. Por terrorismo. Por terrorismo. Y narcotráfico. Y encima el Ministerio de Cultura saca ayer un comunicado en el que reprende a un congresista de la República por haberse referido en términos despectivos a la huifala. Sí. Y tú y yo sabemos por nuestro origen quechua que el huifala está compuesta de 2 participios. Sí, claro. Huifa, de huifla, ¿cierto? El que es un grito de eso, y falá, que es el flapear de... El flamear. Así es. No hay que olvidarse, por ejemplo, José María Arguedas, ¿no? Su canción, su vaino favorito era Huifala. Huifala. Huifala, ¿no? Que es un chuchayañas, tuitucian, sombrero yañas, tuitucian, Huifala. ¿No? Huifala. Y que lo interpretaba Jaime Guardia, ¿no? Así es. El primer charango del Perú. Entonces, pero hay que conocer un poco más de lo nuestro. Pero la huifala, pues, como símbolo, es un símbolo forzado, inventado el 2009 como algo oficial de Bolivia. Sí. Pero en el Perú se ha convertido en el icono del terrorismo. Y por lo tanto es una falta de respeto. Y es un atentado contra la soberanía nacional, que ese trapo. Yo no claro que sí, es una total falta de respeto. Así es. No se puede permitir a la soberanía nacional. Así es. Y el Ministerio de Cultura sale a apoyar eso. Entonces, claramente tenemos un gobierno que es parte del problema y no es la solución. Y nosotros vamos a defender, ¿no?, hasta lo último, ¿no?, cualquier atentado contra nuestra cultura originaria. El Perú es un país plurinacional, multiétnico, plurilingüe. Y esa es la riqueza cultural que tenemos, que cuántos estados quisieran tener. Pero por encima de todos nuestros orígenes, somos a lo largo de la historia un país mestizo. Así es. Que pasó de ser pueblo a ser nación porque tiene historia común y voluntad de futuro, de proyectarse en el futuro común. El problema grave es que no tenemos identidad nacional. Tenemos identidades regionales.
Necesitamos una identidad nacional como en México, como en Paraguay. De alguna manera la identidad nacional está en formación, pero este tipo de cosas... ¿Cuánto tiempo tenemos de república? 200 años. Pero este tipo de cosas atentan contra la creación de esa identidad, porque si mal que bien el peruano de Tumbes se reconoce con el peruano de Tacna y el de Tacna con el de Loreto y el de Loreto con el Cusco, ya hemos avanzado. Pero este tipo de divisionismos, apelando a pueblos originarios, corresponde al plan de la patria grande, sí, del socialismo del siglo XXI castrochavista. Así es, exactamente, ¿no? Inspirado en el castrochavismo, salen estos vándalos a las calles a pretender imponer, ¿no es cierto?, esa visión, esa política en nuestro país. Ahora yo tengo una pregunta, Huguito, con todo cariño. Con todo gusto, ¿no? Si a ti te dijeran de qué te sientes orgulloso, ¿no?, de tu país, del Perú, ¿cuál es tu respuesta? De mis propios orígenes. Una sola cosa. De mis propios orígenes. Mi bisabuelo fue el primero que vino al Perú para fundar la República. Fue el primero que declaró la independencia en Trujillo en diciembre del año 1820. Correcto. ¿Cómo no me va a sentir peruano? Por supuesto, de sangre. Está bien, pero no me refería a eso. De todo lo que tenemos como cultura viva, como cultura, tradicional o trascendente, del Perú que tenemos ahora ante nuestros ojos, ¿qué es lo que te hace sentir orgulloso de ser peruano? Me hace sentir orgulloso el pasado. El pasado que se ha ido acumulando tectónicamente. Pero déjame precisarte algo, del pasado integral. ¿De este pasado del Machu Picchu? No, curiosamente no. Porque Machu Picchu y los incas están totalmente desvirtuados. Okay. El incario apenas 95 años. Yo estoy orgulloso de la cultura y la civilización peruana de 5.000 años que comienza probablemente con Caral. Y termina con los incas. Correcto. Entonces, en este instante tú estás demostrando palmariamente de que en el Perú no tenemos identidad nacional. Tú acabas de responder de mi pasado. ¿Tú crees que todos los peruanos y peruanas responderían de la misma manera ante esta pregunta? Eso es lo que tenemos que trabajar. Identidad nacional es cuando todos pensamos y cogemos algo, ¿no?, que nos une a todos. Que nos identifica. Y hasta ahora lo más parecido de identidad nacional es la selección peruana y la blanquirroja. Un poco para dar un ejemplo de qué se trata cuando se habla de identidad nacional. Pero todo esto es parte de lo que está pasando. Es un pueblo que sale a las calles, o una parte del pueblo, ¿no? Porque nadie puede pensar pues en que esto que está ocurriendo es el pueblo del Perú, no. Es una minoría, ¿no?, increíble, diminuta, que sale a las calles y hay mucha gente que dice ese es el pueblo. Y todo esto ha sido atacado permanentemente, la construcción de la identidad nacional, por el sector de izquierda, particularmente por los caviares que creen en el globalismo, en la Agenda 2030 y que no creen más en los estados-nación. Así es. Los caviares le han hecho daño y le están haciendo grave daño al país. Así es. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos defendemos de los caviares? ¿Qué habría que hacer para evitar que los caviares generen toda esta incertidumbre, ¿no?, y aprovechando de este tipo de situaciones, ¿no?, que lamentablemente existe pues cuando no hay un derrotero claro y común? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Rescatar exactamente nuestra identidad y nuestras bases culturales. No puede ser posible que durante décadas han atentado contra la libre educación de nuestros hijos, contra la fe religiosa del pueblo, contra los usos, la tradición y la costumbre, han desvirtuado y han desmitificado la historia nacional. Es decir, habían suspendido hasta lo que ahora, eso sí tengo que reconocer, que se está restableciendo, los cursos de educación cívica. Sí. Entonces, esa es una cosa que no entiendo, porque ¿por qué quitaron educación cívica y economía política? Dos asignaturas fundamentales para formar y una tercera, a los estudiantes. Instrucción premilitar. Instrucción premilitar. ¿Por qué la quitaron? Justamente para convertir a los ciudadanos en borregos.
Para, sí, que para que no tengan opinión propia, para que no tengan una reflexión respecto al país. Y que no tengan adhesión a los valores y los símbolos y la identidad de la nación. Correcto. Y cuando se han suprimido estas 3 asignaturas en el currículo, ¿no es cierto?, en las fórmulas académicas de los colegios, ¿no? Definitivamente se ha hecho pensando en lograr esto que estamos viendo, que los peruanos, un individuo común y corriente de la calle, no sabe contestar qué es una constitución, ¿no?, qué es nación, qué es Estado, ¿no?, qué cosa es democracia, porque esos términos, esos conceptos, los estudiantes del colegio en la educación básica regular, ¿no?, sí podían contestar y tener conciencia en las asignaturas de educación cívica, economía política e instrucción premilitar. Entonces, eso se ha quitado, ¿no?, de manera exprofesa. ¿Para qué? Como bien dices tú, para que los peruanos sigan achatados en su cultura y no tengan visión de futuro, y los grandes, ¿no es cierto?, políticos sigan aprovechándose, pues, y teniendo al Perú como su patio trasero. Y ha habido una campaña sistemática, maldita, en contra de nuestra Policía Nacional y en contra de las Fuerzas Armadas. Una persecución judicial innoble. Fíjate, hay casos como el del Frontón, donde se reprimió un motín terrorista, lleva 38 años de juicios. Sí, solución. Y hay alrededor de 1.400 efectivos militares y policiales que todavía están siendo procesados por haber defendido al Perú. Entonces, esa campaña por destruir las instituciones y luego por destruir a los partidos políticos nos ha quitado el civismo, nos ha quitado la organización social democrática. Eso tenemos que reconstruir. Recuperar, reconstruir. Muy bien, Hugo. Vamos a una pausa y volvemos. En este caso, ya concluimos esta nota con Huguito. Te agradecemos. Muchísimas gracias, ¿no?, sobremanera tu presencia aquí, Hugo, como siempre, ¿no?, para analizar, ¿no?, y ver más o menos, ¿no?, con un ojo más cercano a la realidad lo que pasa. Muchas gracias. Muchísimas gracias.